hombres y mujeres del mundo. Hoy quería conversar una vez más contigo sobre la política agrícola en nuestro país. Pero hay un tema de palpitancia, donde está involucrado de punta a punta los hombres y mujeres de la nación dominicana. Se refiere al caso con Haití, la república vecina, donde están también hombres y mujeres que comparten la isla con nosotros y nosotros con ellos. Con una historia, yo diría, no parecida, tiene diferencias. En gran medida fuimos víctimas de la invasión española y de la invasión francesa. No colonización, porque aquí existían humanos con su cultura, con su historia, con sus características ancestrales, con su forma de gobierno, tanto en cómo compartir, distribuir la tierra y los frutos de la tierra, como también en el orden del cacicazgo, en el orden jerárquico. Existió una estructura tanto en lo que era la parte que hoy es Haití, en la parte nuestra. Esos indígenas de una forma u otra vivieron como hermanos y hermanas. Se respetaban, se podían expresar determinadas divergencias y hasta contradicciones en el orden militar, si se podía llamar así para la época. Pero existía un concepto de solidaridad, de lealtad y de amor. La historia nos ha separado, la historia, el andar nos ha dividido. Ellos forman parte del territorio, nosotros con el doble casi, 48.400 kilómetros cuadrados. Nosotros practicamos como religión la católica en sentido general. Hay otras iglesias de otras naturalezas. Es un pueblo creyente, pero Haití también es un pueblo creyente, pero tiene características en la naturaleza de su creencia y de la práctica también diferente. No quiere decir que no existan personas que también practiquen la religión católica como la adventista, la de los 7 días, cual que sea su nombre. Pero nos separa también a nosotros el idioma. Ellos tienen lo que es el creol y otros dialectos, y un porcentaje determinado habla correctamente y bien el francés. Nosotros solo tenemos el idioma español, el castellano. Ellos fueron guiados y dirigidos por el Imperio francés para la época. Influyó en su legislación, influyó en su comportamiento, y hay un sector, la parte ya de la alta burguesía, de la oligarquía haitiana, que tiene una característica de practicar, de comportarse en su cultura, en su forma de ser, como si fuese un francés o francesa. Francia ha influido mucho y sigue influyendo. En nosotros se ha dado la cultura española, no obstante Francia haber estado aquí un tiempo determinado, y no obstante la ocupación haitiana también en una época determinada de nuestro andar de la historia. Pero ¿qué ocurre? Que en los dos hay un denominador común, y es que Haití está habitado por seres humanos, y nosotros también estamos habitados por seres humanos. Tenemos una línea fronteriza que indica dónde deben de estar ellos y que indica dónde debemos de estar nosotros. Significa que también compartimos por igual lo que tiene que ver con el ambiente, el medio ambiente, la naturaleza, la diversidad. Y vemos también cómo ellos han destruido parte de esa naturaleza, del ecosistema,
que también influye en nosotros y nos afecta. Y dentro de todo eso hay un río que le llaman el río de Dajabón, muchos. Otros le dan otro nombre. Pero ese río tiene algunos zigzags en su correr de todo el territorio para desembocar en aguas marítimas. Países como Brasil y Paraguay son fronterizos, tienen conflictos también. México y Guatemala son fronterizos. Los Estados Unidos y México son pueblos fronterizos. Los pueblos centroamericanos, los 5 países centroamericanos son fronterizos uno al otro. Ahora, eso significa que si vivimos seres humanos no podamos buscar respuesta. Eso significa que tengamos que vivir hablando un lenguaje, aquí estamos nosotros y somos los guapos, nosotros lo esperamos, nosotros esperamos que vengan. ¿Por qué? ¿Por qué dejarnos arrastrar de esa pasión cuando lo que debemos de luchar es el respeto recíproco y poner en movimiento todos los pactos y convenios y tratados bilaterales entre las dos naciones, muchos sellados por las Naciones Unidas, muchos sellados por instrumentos centroamericanos o caribeños, con el aval de otras naciones? Tenemos, por ejemplo, el acuerdo del convenio del 1929, donde define con reglas precisas lo que debe y no se debe de hacer, que pueda afectar el patrimonio y la autodeterminación como Estado y como pueblo. Pero existe un acuerdo del 1921, negociado por este gobierno, instrumentado por este gobierno, avalado por este gobierno, que deja dudas. Y si mañana sometemos el conflicto al Tribunal Internacional de La Haya o donde sea, y vese considerando que tiene ese acuerdo, ¿qué podría pensar? Preguntarnos, ¿y qué invocan ustedes? ¿De qué autorización o no autorización? Hay que ser cuidadoso. Y contigo juegan, con tu sentimiento patrio juegan. Y hay personas aquí que se autotitulan ser patriotas y los más nobles y los más honrados de la patria. Y son los que más han engañado y traicionado en el andar de la historia el sentimiento patrio, porque han estado al lado de los intereses más negros de la patria. De aquellos que estuvieron al lado de Trujillo y de aquellos que le robaron senadores a don Antonio Guzmán cuando salió presidente. Es muy fácil hablar, es muy fácil confundir ante el principio de la pasión de un pueblo bajo el manto del patriotismo, bajo el manto del yoísmo, bajo el manto del individualismo. En los Estados Unidos, cuando hay elecciones y necesitan el voto de los mexicanos o agudizar el voto de los blancos americanos, toman el tema de la frontera con México para buscar provechos personales, los candidatos blancos norteamericanos, y atacan a México, presentan propuestas enérgicas contra los emigrantes mexicanos, propuestas para repatriarlos, propuestas para quitarles sus derechos, pero es buscando votos del blanco americano, de los patriotas americanos. ¿Por qué ese escándalo? ¿No se sabía desde hace tiempo de la construcción de ese canal? ¿Por qué ahora? No se habló en todas las tribunas de que querían que se buscara ayuda para Haití. ¿Por qué ahora viene lo del canal? ¿Intereses electorales? ¿Remover la conciencia de un pueblo que está pasando incertidumbre económica?
que se habla que la inflación bajó, pero los precios en los supermercados, ni en las pulperías, ni en las tiendas han bajado. Siguen alto. Y el pueblo, con salarios que se dice que aumentaron, pero no responden a las exigencias de las familias del pueblo dominicano. No. Por eso empecé diciendo que allí viven seres humanos. Y aquí también. Por eso seguí diciendo que somos vecinos. Y si somos vecinos, es que tenemos que vivir bajo los lineamientos del diálogo, de las relaciones en armonía para buscar respuesta con respeto, lealtad y dignidad a la autodeterminación de cada pueblo, a la soberanía de cada nación, porque con la soberanía no se juega. Y hacerle ver al pueblo dominicano con claridad meridiana en qué consiste lo del 1929, cuando Horacio Vázquez, y en qué consiste el acuerdo que se suscribió en el año 2021, hace 2 años y pico. Eso es lo que hay que buscar respuestas. Y buscar respuestas cómo desarrollamos el sur del país, el sur fronterizo, y cómo desarrollamos lo que va más allá de Montecristi, la parte de la línea llena de pobreza, de hambruna, de incertidumbre y desesperación, que depende de un mercado bilateral, binacional, mejor dicho, para poder vender y adquirir determinados pesos. ¿Qué hacemos en Montecristi? Al puerto, eso viene desde hace mucho, esperamos que lo terminen. A una termoeléctrica, capital, privado. No es una termoeléctrica del Estado, no es una termoeléctrica patrimonio del pueblo. La que tenemos, Punta Catalina, que fue endiablada, que los demonios estaban allí, es la que hoy viene a representar parte de lo que debe significar un patrimonio nacional y que está en mano en su administración del sector privado. Quienes administran Punta Catalina son personas ligadas al sector privado del sistema energético. ¿Por qué? ¿El por qué? Tal como lo es el ministro de la presidencia, el ministro de Estado, viene del sector privado. Tal como lo son muchos, vienen del sector privado. ¿Qué intereses hay? ¿Qué quieren remover con el asunto del canal? Cuando lo que tienen es que sentarse e imponer los convenios y los tratados bilaterales y las normas internacionales, pero hablando el lenguaje de tú a tú, de respeto, sin soberbia ni prepotencia, sino con dignidad y el orgullo de sentirse parte de la tierra de Juan Pablo Duarte y ellos de la tierra de Toussaint Louverture, de Dessalines, porque ellos tienen también su historia como la tenemos nosotros. Y si tu historia es viva, si mi historia como dominicano es ardiente, también la historia de cada pueblo es ardiente. Desde Nicaragua, los Estados Unidos, Alemania, Francia. Cada pueblo tiene una historia que le da vida, que le da razón de ser. ¿Por qué maldecir? ¿Por qué decir este maldito haitiano? ¿Por qué? Si también es un hijo de Dios. Y tú hablas de Dios. Tú vas a la iglesia y te pones de rodillas y te da en el pecho y maldice al humano. Entonces, ¿dónde están las palabras del Jesús de Nazaret? No estamos en los tiempos de contienda. No tenemos que copiar el pasaje de Rusia y Ucrania y Rusia, que han dejado miles y miles y miles de muertos.
de desamparados y de migrantes, de niños sin padres. Tenemos que pensar como humanos, como hombres y mujeres que vivimos en un mundo civilizado diferente al ayer. Nunca ceder una pulgada, ni un milímetro, pero sí ser con la cordura que alimente la paz entre los pueblos y el respeto de las normas y de las leyes. No tomar temas para asuntos personales y querer lucir simpático y buscar votos. No. Quiero que me entienda. Quiero que me comprenda. No te estoy diciendo que no luche por la soberanía de tu pueblo. Lo contrario. Por el mismo estandarte que levantó Duarte y Sánchez y Mella. Y por la misma razón que Luperón levantó su espada contra el Imperio Español. De la misma forma como se garantizó la independencia entre los mismos haitianos. Eso no se olvida, eso tiene que latir. Pero no actuar como enanos, con aquellas voces oportunistas que nunca han aportado a su pueblo más que maldad y maldad. Más que chisme, que intriga. No. Los mismos del ayer, los mismos que inventaron textos escolares de la historia y de la invasión haitiana, hoy siguen su descendiente de esa oligarquía intelectual, de aquellos que escriben para dividir, no para alimentar el amor y la solidaridad. Aquí tenemos trabajadores sin sindicatos, sin convenios colectivos. Aquí tenemos trabajadores sin techo seguro, sin las 3 comidas calientes al día. Aquí tenemos mujeres de trabajadores que no saben dónde van a parir y dónde van a conseguir para cenar. Así mismo es el obrero haitiano allá. Asimismo viven los trabajadores en Haití. Tienen empresarios en el manto de la incertidumbre del mercado, con los bancos. Se va la luz, no hay luz. Así tenemos empresarios aquí. Sus problemas son iguales que los nuestros, hasta peor. Y nuestros problemas, con excepción del vandalismo cruel que lo invade y que se practica, independiente a que aquí hay un Estado que de una forma u otra funciona y allí dejó de existir, pero son seres humanos. Debe haber un sentimiento hasta para motivar que ellos se reencuentren, con un discurso de amor que se transmita, que ellos puedan buscar sus raíces y surja la autoridad, la planificación, el desarrollo integral y el accionar integral de ellos. Porque tenemos aquí muchos empresarios, industriales, agricultores, que tienen una línea de comunicación en el mundo comercial y financiero con ellos, que se benefician los de aquí, como también ellos se benefician, y recibimos su mano de obra, que de una forma u otra también juega un papel para nosotros. He querido dejar claro, y espero que no me malinterprete ni salga a decir que soy un antipatriota porque estoy hablando así. Lo que no quiero es que te envenenen de odio. Lo que no deseo es que te lleven un discurso de oportunista para buscar voto y jugar con tus sentimientos. Lo que quiero es alimentar, que podamos respirar aire de paz y que ellos se reencuentren, logren un día su estabilidad y desarrollo para bien de ellos y para bien nuestro, para que la frontera esté más tranquila. Ya los americanos, mexicanos en Estados Unidos empiezan a retornar a su país porque hay un gobierno
que ya necesita mano de obra calificada, que se había ido a esa tierra y ellos hoy se reencuentran una vez más con su patria amada porque le están abriendo las puertas de par en par para trabajar y vivir con su familia y en el terruño que le vio nacer. Con eso quiero dejar fijada una posición. Instrúyete, lee, busca información. No te dejes solo llevar del veneno que te están tirando y bombardeando. Busca dónde está la historia, cómo han sido los acuerdos, los convenios, qué ha pasado, qué ha escondido este gobierno, qué esconde este gobierno del acuerdo del 2021. En un solo considerando está todo. Fíjate, yo creo que nosotros debiéramos de pensar si en Haití existiera una dirección de Estado y funcionaran las instituciones del Estado. Yo creo que al igual que otras naciones con frontera, pudiéramos desarrollar muchas cosas en común. Y así serviría hasta para evitar toda esa emigración de haitianos que llegan a nuestro país como emigrantes. Y voy a ponerte un tema. Imagínate tú que nosotros desarrollemos un plan de nación para sembrar, para reforestar, mejor dicho, nuestros campos. Y que haya un plan mancomunado con agrónomos, con especialistas ambientales, para que también el gobierno haitiano, de existir un gobierno un día no muy lejano, esa misma política la ponga en práctica para la reforestación de todo el río del Masacre, de todo el río de Dajabón. ¿Qué hacemos con construir presas si no hay raíces que protejan tanto la fortaleza de la presa y al mismo tiempo para evitar que el lodo o la arcilla caiga en la presa y aquello se vaya cementando? Entonces esa reforestación va a servir de beneficio para ambos pueblos, porque vamos a ir motivando mayor cantidad de oxígeno que brota de los árboles. Y aquello se va a ir expandiendo, llegando las lluvias, porque si hacemos presa ahora con los ríos que hay por allá, por la frontera, se están secando porque no llueve. ¿Y qué hacemos con presas si no hay caudales de ríos y de agua que puedan aumentar el metraje? ¿Para qué va a servir esa inversión? Pero a su vez, esa política de reforestación manteniendo un personal vigente, activo, vivo allí, allá y acá, va a necesitar miles y miles de manos de obra, con lo cual va a haber empleomanía para el pueblo haitiano, cubierto por ellos, dirigido por ellos, y también va a haber miles y miles de manos de obra de campesinos dominicanos que van a recibir un sueldo del Estado. No estoy inventando. En México y llevado a El Salvador y a Guatemala y a Honduras esa política, hoy está provocando respuestas extraordinarias. Pero al mismo tiempo podemos hacer el desarrollo de que así como se piensa con arrendar tierra o comprar tierra en Trinidad y Tobago o en otras islas del Caribe o inglesa, de habla inglesa o española, para nosotros sembrar maíz o sorgo, ¿por qué también no hacer acuerdo con el pueblo y el Estado haitiano de arrendar o comprar tierra para sembrar allá si nos falta a nosotros?
buscando entonces mejor calidad o el costo de producción para dar respuesta a los productos alimenticios de los animales, de las vacas, de los caballos, de los conejos, de los chivos y así sucesivamente. Todo es sentarse a pensar y planificar para el futuro. No es hablar y ofrecer sin que el gobierno tenga un plan de nación. Y un plan de nación visualizando sus relaciones con los demás pueblos cercanos. ¿Dónde está el mercado más idóneo para nosotros? Si tú no lo sabías, hombre y mujer de este pueblo, después del mercado norteamericano, para nosotros el mercado de Haití en momento de paz y tranquilidad es tan importante como el de los Estados Unidos. Tú no te imaginas los cientos y miles de millones, tanto en huevos como en aves, como en habichuelas, como en plástico, como en productos industrializados, le venden los empresarios industriales dominicanos al mercado haitiano. Fíjate que te estoy hablando de algo que tú no sueles escuchar, porque yo no puedo a ti hablarte para llenarte de odio, es de respuesta, es de cómo pensamos, cómo razonamos, para vivir, para el bienestar de nosotros y de los demás. En la medida en que la República Dominicana pueda ir avanzando y desarrollándose, también tenemos que ir poniendo la mirada en los vecinos, porque eso a la larga redunda en paz y armonía para nosotros. No que tener que estar malgastando en comprar aviones de guerra, tanques de guerra, municiones, porque hay que estar apertrechado para vencer. No, lo necesario como expresión de autoridad y de respeto. Dios, como tú crees en Dios, o la vida, o los fenómenos de la naturaleza, han provocado o se ha provocado que nosotros tengamos cuerdas vocales, lengua, labios, que podamos articular y definir palabras y convertirlas en oraciones o frases. Y nos ha permitido tener un cerebro para pensar, para razonar. Nos diferencia de los animales irracionales, del burro, de la mula, del león, del elefante. Y si nos diferencia es porque tu Dios o mi Dios, como quiera llamarle, un fenómeno por encima de nosotros, nos permite razonar y articular en base a lo que consideramos el bien y el mal, en base a determinar el camino bueno a seguir, rechazar el malo, y a través de las palabras, a través de la vista, de la mirada, a través de la mano solidaria, buscar respuestas. Jamás alimentar guerras. Trazar las reglas del juego claras y precisas. Los años que lleva China, esa gran nación del mundo, con más de 1.400 millones de habitantes, sin entrar en guerra con la India, que es frontera, sin entrar en guerra con Vietnam, que es frontera, sin entrar en guerra con Pakistán, que le queda cerca, sin tomar la decisión de ocupar Taiwán, que parte de su territorio por la fuerza, sino a través del diálogo y de la diplomacia. Eso es lo que le ha permitido a China concentrar todo su tiempo, todo su esfuerzo, toda su fuerza, para esculpir, labrar ideas y conceptos claros en la ciencia,
en la tecnología, en la técnica, para el desarrollo integral de su pueblo. Y al mismo tiempo que hay paz en los vecinos, también se da el cruce de las relaciones comerciales, no solo políticas. El cruce del avance y el desarrollo en la tecnología y en la ciencia, donde todos los fronterizos se abastecen y comparten sus conocimientos, porque de una forma u otra redunda en el progreso integral y el desarrollo integral de las naciones fronterizas. Pero si se vive en una lucha infernal constante, en una presión y en un miedo y en un temor, no se avanza. Nosotros tenemos un ejército muy bien estructurado ante Haití. Nosotros tenemos una fuerza aérea bien estructurada, educada y formada por encima de Haití. Nosotros tenemos una marina de guerra muy estructurada por encima de Haití, con equipos, con barcos, modestamente, pero está por encima. Tenemos respuesta a cualquier incertidumbre o reacción inesperada de otra parte. Entonces, no perder tiempo, solo planificar como deben nuestros militares, cuidar y cubrir nuestra línea fronteriza. Pero ocurre que hay algo que tú no ves, porque no te hablan. Haití tiene mina de oro. Haití tiene minas de carbón, tiene mina de zinc. Y esos minerales necesitan agua. Entonces, ¿de dónde sale la motivación del canal? Si volvemos al canal. ¿O no te acuerdas cuando el temblor de tierra que el presidente Bush era quien dirigía, Bush hijo creo, los Estados Unidos, encargó al presidente Clinton para que él se hiciera cargo de dirigir la política de ayuda del temblor de tierra que afectó a Haití, que lo destrozó? ¿Y qué te descarta que no hayan puesto los ojos en los minerales de Haití? ¿Y qué te descarta que esos ojos no motiven también esas provocaciones del canal? Y tú te has hecho una pregunta. ¿Por qué si Haití fue colonia de Francia, por qué Francia se olvida de Haití cuando le chupó la sangre? ¿Por qué si el Canadá ha tenido relaciones estrechas con Haití y se ha beneficiado de su mano de obra y de sus riquezas? ¿Por qué el Canadá lo trata de forma despectiva? ¿Porque son haitianos? No. Porque lo que le interesa y le ha interesado son las riquezas de Haití. Como ha pasado con los españoles, con nuestra riqueza del ayer. Y como ha pasado con los Estados Unidos, con nuestra mano de obra y nuestra riqueza nacional. De las minas, de las operadoras energéticas, del control de la energía en nuestro país. Nada es casual. Nada es en la sombra. Decía José Martí, el padre de la patria de Cuba, algo que Juan Bosch repetía mucho. Es más importante lo que no suele verse que lo que se ve. Busquemos lo que no se ve y veamos qué hay detrás de todo esto, aparte de un tema de campaña política. Nosotros consideramos que es mucho lo que podemos lograr el día que en Haití exista un gobierno, instituciones que operen, un Estado con sus reglas, sus normas, sus leyes que se pongan en movimiento. Podemos tener política a compartir
como pueblos hermanos, como lo hacen Francia y Alemania, como lo hace Italia y Francia, como lo hace España con Francia o con otras naciones fronterizas. Podemos compartir planes de naciones en la agricultura, en la ganadería. Podemos proteger el agua, cada quien en su lado, pero con política definida para que lleguen al pueblo. Pero proteger el agua porque no se descartan las guerras por la búsqueda de agua, que va a costar más caro que el petróleo si seguimos privatizándola y dejándola en manos privadas. Ojalá, como te decía hace un momento, mis palabras no sean malinterpretadas. Tenía miedo hablar de eso, pero Vladimir, que es el joven que toma estas grabaciones, este video, que se manda al canal y a las emisoras, me pidió que tocara ese tema de palpitancia. No te niego, sentí miedo, porque todo se malinterpreta, pero lo hago porque te amo y no quiero que tú sigas siendo usado. Hasta la próxima, si Dios quiere, hombres y mujeres del mundo.